tiempo. Qué bueno que estás aquí conectado. Dale me gusta, dale compartir. Estamos transmitiendo hoy desde Comunidad La Viña. Estamos transmitiendo de forma virtual y este es un día muy especial porque es un día de celebrar lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo, en medio de sus hijos y sobre todo lo que Dios está haciendo en estos días. Entonces, si tú puedes compartir con tus amigos, con tus vecinos, si lo puedes poner este mensaje ahí en tus redes, sería muy bueno, porque te voy a estar compartiendo algo que tiene que ver con el diseño original. Ahora, el diseño original tiene que ver con reconocer cuál es la imagen, cuál es la semejanza, qué es lo que Dios ha diseñado en la eternidad para que el ser humano tenga en su vida, para que el ser humano sea a través de la obra de Jesús. Diseño original no es descubrir algo nuevo, diseño original no es inventar o tratar de innovar en algún sentido, pero básicamente el diseño original tiene que ver con reconocer lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con darnos cuenta que nuestra vida no depende de nuestra habilidad o de nuestro esfuerzo, mucho menos de nuestras destrezas ni de nuestros recursos. El diseño original consiste en mirarnos como el Señor nos ha mirado, en percibirnos como el Señor nos percibe. Y una vez que nosotros tenemos este diseño en nosotros restaurado, podamos también hablar a los demás, podamos también compartir qué es Cristo en nosotros, ¿qué? Esperanza, esperanza de gloria. Así que en esta hora me gustaría que oráramos unos minutos y pudiéramos darle gracias a Dios por este mensaje, por este tiempo, por toda la audiencia virtual que hoy tenemos en este momento, pero también oramos por todos aquellos que después podrán ver, podrán compartir, podrán estar escuchando nuevamente este mensaje. Señor, muchas gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca, el que nos guíe, el que nos lleve a toda verdad. Y te pedimos, Señor, que podamos mirar este diseño, que podamos entender este diseño, que podamos vernos en este diseño y por lo tanto vivir las consecuencias eternas de este diseño que tú has puesto en el ser humano, que tú has puesto en tus hijos, que es la misión de la iglesia, el poder no solamente hablar del diseño, pero más importante, modelar este diseño, modelar este diseño. Te damos muchas gracias y te pedimos que, Señor, toques la vida de cada una de las personas que se conectan, que escucharán esta transmisión en este instante o en un futuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias. Le mandamos saludos a todos aquellos que hoy están conectados. Aquí déjame revisar rápido quiénes dice que están conectados. Le mando saludos ahí a Sara López, a Areli, Olga Rodríguez, Ana Rodríguez, Ignacio Caballero, Xochitl Moreno, Víctor Hernández, Rosalba Rodríguez. Saludos también muy en especial a Judá y Timoteo, que seguramente están viendo esta transmisión. Y saludos a todos nuestros amigos que nos siguen, a las personas que hoy están aquí conectadas. Va a ser un tiempo de edificación, te lo prometo. Entonces, dale like a este mensaje. Y te voy a compartir una imagen. Mándame ahí tus comentarios, te estoy leyendo en este momento. Y es una imagen que marcó a una generación o que ha marcado a una generación. Entonces, a ver si los de Facebook no me banean y me bajan de la plataforma, pero de todos modos la comparto. Y yo tenía como, ya ni me acuerdo, como menos de 20 años, no estoy seguro cuántos, como 18, 19 años quizás. Y me acuerdo que ese día había ido a trabajar y estábamos desayunando y de pronto escuchamos la noticia, de pronto pudimos ver en la televisión
sucesos que la verdad no habían sucedido en la historia del mundo, ni reciente ni antiguo. Era algo diferente. Y sabes a lo que me refiero. Quizás los más jóvenes no entiendan de lo que estoy hablando, pero hace como 20 años, estas dos torres que están allí o que estaban en Nueva York, ¿verdad? Fueron destruidas con unos aviones como de película. Y bueno, cayeron. El mismo día cayeron ambas torres. ¿Ok? Entonces, el mensaje que hoy te quiero compartir lo he titulado Torres. Es un nombre a lo mejor que no dice mucho, pero veme siguiendo y después vamos a amarrar esto con el diseño original. La siguiente imagen que te voy a compartir, todo lo puedes buscar en internet, tampoco estoy inventando nada, pero ahí hay una comparativa de la altura de estas torres o de estos edificios. De hecho, si ves, por ahí aparecen las Torres Gemelas, esos rectángulos que estaban en Nueva York, pero también en uno de los extremos aparece una de las torres más altas que existen actualmente en el mundo, allá con los árabes, una torre muy alta y además está diseñada para que si construyeran una torre, quisieran construir una torre más alta, pues este edificio tiene la capacidad de todavía elevarse unos metros más. ¿Para qué? Pues para que no le ganen el título de la torre más alta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el diseño original o qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando estos domingos? Quiero decirte lo siguiente. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros empezamos a revisar las escrituras, aparecen ciertos símbolos, aparecen ciertos lugares, aparecen ciertos nombres, que más allá de verlos de una forma superficial o por encimita, necesitamos pedir a Dios que Él nos muestre cuál es la intención o cuál es el propósito de que estas figuras, de que estos lugares, de que estos personajes estén allí, estén inscritos en la palabra, estén como un ejemplo para los que a través de las generaciones hemos estado leyendo, hemos estado meditando en el Señor, hemos estado compartiendo un mensaje. Entonces me gustaría que me acompañaras ahora sí a una de las torres famosas de la Biblia, es la Torre de Babel. No sé si alguna vez la has escuchado de ella, pero Génesis capítulo 11 habla de este pues edificio, creo yo la primera torre que existió en el mundo, en la humanidad. Y Génesis capítulo 11 nos va a narrar una historia que muchos conocen, que los arqueólogos andan buscando allí los restos, pero estoy convencido de que fue algo real. Y el mensaje sigue siendo vigente para esta generación y creo que más vigente que hace miles de años cuando se escribió. Lo primero que te quiero decir es que los hombres que descendían de Adán, que descendían de Eva, después del diluvio, ¿verdad? Después del diluvio, descendientes ahora de Noé, empezaron a juntarse, empezaron a innovar, empezaron a buscar un propósito grande, otros fueron malos, pero básicamente llegaron un día a la conclusión de que tenían que reunirse, de que tenían que juntarse y que tenían que sumar fuerzas. ¿Para qué? Bueno, ellos tenían directamente un propósito e indirectamente una intención. Estos hombres tenían un propósito de forma directa, pero indirectamente había una intención escondida, había un propósito, y ese propósito sigue permeando hoy en la humanidad, lo quieras creer o no. Pero lo que la Biblia dice es que estos hombres descubrieron una nueva tecnología o una forma nueva de hacer las cosas. Subraya lo siguiente, porque cada vez que en la historia de la humanidad hay innovaciones, hay ciertos inventos, hay ciertas ideologías, de pronto como que la historia da un brinco. Y lo que estos hombres descubrieron o inventaron fueron los ladrillos. Génesis capítulo 11.
Antes, en la antigüedad, pues los hombres construían sus casas con piedras, entonces tenían que buscar que las piedras se acomodaran, que pudieran levantar algunas paredes, algunos muros, pero de pronto a alguno de ellos se le ocurrió la grandiosa idea de mezclar la tierra con quizás con paja, con pasto, meterla en unos moldes rectangulares o cuadrados, llenar esos moldes y después coserlos, quemarlos. E inventaron una tecnología que para esos tiempos fue revolucionaria, fue el ladrillo. Vamos aquí al versículo 1. Y el contexto de estos hombres es que todos tenían que una sola lengua y una sola palabra. Subraya esto. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Había un tipo de globalización, había un tipo de que todos tenían el mismo forma de hablar, misma forma de pensar, mismo lugar de vivir, y este era el contexto de esta sociedad antigua. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Una tecnología reemplazó a otra. Y uno pensaría, como pensamos hoy en la actualidad, que el que tengamos mejor tecnología, el que tengamos mayor innovación, el que los hombres estén ahora tratando de colonizar otros planetas, pues en esencia nos va a hacer mejores como humanos o como sociedad, o nos va a garantizar la supervivencia de la especie humana. Pero vamos a ver qué sucedió con estos amigos. 4. Y dijeron, vamos, edificámonos una ciudad y una, subraya la palabra, torre, y hagámonos un nombre. Escucha, lo que ellos quieren edificar es una ciudad y una torre. ¿Para hacerse de qué? De un nombre. Ahí está el primero de los propósitos escondidos o las intenciones ocultas del ser humano, hacerse un nombre. Es este deseo de perpetuarse. Es estas ganas o este ánimo de trascender, de darse cuenta de que al morir su esencia no queda en la tierra, no queda en el polvo, sino que algo va a quedar de su legado a través de su nombre, a través de lo que puedan recordar las generaciones que hiciste o que hicieron. Entonces ellos querían hacerse un nombre y todavía más ambiciosos. Yo diría, bueno, ya es suficiente con que ellos quieran o con que esta sociedad actual quiera hacerse un nombre, quiera hacerse notar, quiera dejar una huella o una marca para alcanzar un sentido de trascendencia, para comprender un sentido profundo de las cosas, pero tenían una segunda meta. Dice, y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Además de que querían hacerse un nombre, querían tener un lugar de origen. Querían tener un lugar de origen, querían tener como una brújula, algo que en su interior les decía, si estás perdido, si te vas del camino, si te vas lejos, puedas mirar a la torre y regresar a tu lugar de origen. Y hoy el ser humano sigue buscando ese lugar de origen, ese punto de referencia, ese fundamento, donde pueda decir, si todo me falta, si todo me pierde, sé a dónde venir. Y el ser humano, te lo aseguro, ha estado buscando por años, cientos y quizás ya miles de años este mismo fundamento, no solamente de sentido, de propósito, de trascendencia, pero también de pertenencia, de decir, soy de aquí, ¿cómo sabes? Porque vi esa torre. Ah, ok, estoy perdido. ¿Y cómo puedes regresar al origen? Pues cuando miro la torre puedo saber de dónde soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí. Y entonces esta torre no solamente era un edificio, simbolizaba, en esencia, estas carencias que el ser humano tiene una vez que ha decidido darle la espalda a Dios. No, pero estos hombres no le dieron la espalda a Dios. Vamos a ver si es cierto o no. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió el Señor a observar, no sé si a supervisar la construcción, pero al menos quiso ver
¿qué estaban haciendo estos amigos? ¿Que Dios no lo ve todo? ¿Que Dios no lo sabe todo? ¿Que Dios no lo entiende todo? Pero cuando el Señor baja y observa, él no solamente ve una torre, Él no solamente ve unos ladrillos o no solamente ve una tecnología a favor del propósito del hombre. El Señor va más profundo. Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará de desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y uno diría que es sorprendente, ¿verdad? Porque basta con que el hombre se proponga cosas y las logre para que Dios diga, ok, estoy viendo tu perseverancia, estoy viendo tu esfuerzo, estoy viendo tus ganas de ser visto, de encontrar un lugar de permanencia, de encontrar propósito. Estoy viendo que en verdad tienes deseos de trascender. Qué bueno, te aplaudo, te dejo hacer tu torre y además voy a bendecir lo que estás haciendo. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? Pues uno diría, pues sí, ¿no? Porque además el ser humano, pues es muy inteligente, además, pues el ser humano se organizó, además, el ser humano estaba haciendo algo en beneficio de la sociedad, ¿no? El beneficio de la sociedad es que tuvieran un lugar de referencia y que tuvieran un sentido de trascendencia. ¿Qué no es lo que quiere la iglesia también para la sociedad? Te voy a decir algo. Cuando somos superficiales, cuando no entendemos el diseño, confundimos muchas veces las cosas. Estamos confundidos, palabra clave, cuando actuamos. Y esta sociedad de esos tiempos confundida pensó que echándole ganas, que haciendo un monumento, que organizándose, que poniendo manos a la obra, que innovando, que inventando nuevas tecnologías, podrían alcanzar quizás la aprobación del Señor. Y al menos lo que alcanzaron es que el Señor mirara lo que estaban haciendo. Siguiente versículo, 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Señor trae confusión. El Señor va a traer confusión a la humanidad. ¿Qué no les pudo haber dicho mejor hablarles de propósito? ¿Qué no les pudo haber hablado mejor del amor de Dios? ¿Qué no les pudo mejor traer un milagro o ayudarles con algunas grúas para que más rápido levantaran su torre? El Señor dijo, descendamos y confundamos, porque hay un deseo humano en otro aspecto, en otro sentido, de querer alcanzar, ¿qué? El cielo por sus propios esfuerzos. Y entonces la Torre de Babel en la antigüedad también representa esta iniciativa del hombre que no conoce a Dios, que no entiende a Dios, que quizás no ama a Dios, pero que quiere llegar a lo alto, que quiere llegar al cielo, que quiere tocar más allá de la tierra y conectar por sus propias fuerzas, por sus propias habilidades, pensando que al hacerlo va a agradar al Señor, pensando que al hacerlo Dios lo va a observar y va a decir, ah, está bien, hijo, lo estás haciendo bien, te ayudo, te apoyo, vamos. Pero lo que sucede es que el Señor observa y dice, confundamos al hombre, confundamos y además que su lenguaje, que su forma de comunicar sea diferente y que cada uno se vaya. Ahora ve lo que sucedió en esta historia, dice, así los esparció, versículo 8, Jehová, desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El ser humano tenía un propósito y el propósito era que se esparciera por toda la tierra, que fuera al oriente, al occidente y que llenara toda la tierra, pero el ser humano no quiso hacer eso, lo que él quiso era llegar al cielo. Lo que el ser humano entendió es que tenía que inventar una forma de alcanzar propósito por sí mismo, de alcanzar gloria, porque te quiero decir esto también. Una torre en la antigüedad y en la actualidad representa lo mismo. Representa la vanidad del ser humano. Representa el que me vean, mi grandeza. Observen la torre que he levantado. Por eso los árabes dijeron, tenemos el dinero suficiente para hacer la torre más alta del mundo. Ni los Estados Unidos, ni los chinos, ni los rusos, ninguna nación tiene una torre tan alta como la nuestra. Y además, les quiero decir algo, vamos a invertir muchos millones más por si algún día alguien está haciendo una torre alta,
nuestra tecnología nos permita elevar nuestra torre todavía unos metros más y a ver si nos ganan. En esencia, la torre representa este deseo o esta necesidad profundo de ser visto, de ser alabado, de ser glorificado, de ser reconocido, de que otros te admiren por lo que estás haciendo, por lo que estás levantando, que sea visible. Y el Señor vino a Babel y confundió y dijo, no, no es el propósito. Para la humanidad el propósito es que se esparzan, que vayan. El propósito no es que lleguen al cielo por sus propios esfuerzos. El propósito no es que lleguen a mí porque se organizaron, porque ahora sí se pusieron de acuerdo entre ellos para alcanzar a Dios. Ese no es el propósito. La única manera de que tú y yo podamos conectar con el Señor o conectar con el cielo, dicho de forma poética, es a través de Jesús. No hay esfuerzo humano, no hay tecnología, no hay innovación. No importa si el ser humano viaja al espacio y conquista otras galaxias, de todos modos, la manera de conectar con Dios sigue siendo la misma, a través de Jesús, a través de sus recursos, no de mis recursos, a través de que el Señor nos visite a nosotros, no que nosotros queramos visitarlo a Él. No funciona así. Y el Señor esparce, y el Señor acaba en un soplo, en un segundo, con este gran esfuerzo, con esta gran obra, con este deseo de inmortalizarse a través de un edificio, de inmortalizarse a través de una torre. 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Confundió. Y sonaría contradictorio para los que hemos leído la Biblia en el Nuevo Testamento, pero Pablo dice en Corintios, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de ¿qué? De orden, de paz. Y entonces, ¿por qué el Señor confundió en el Antiguo Testamento? Si además yo, humanidad, veo con buenos ojos lo que el hombre está haciendo. Yo veo con buenos ojos que el hombre quiera llegar a la Luna o que quiera llegar a Marte. Yo veo con buenos ojos que el hombre quiera clonar al ser humano porque yo veo con buenos ojos que le estén echando ganas a la medicina. Yo veo con buenos ojos que la economía ahora tiene esta forma y no de esclavos como hace unos años. Eso está bien, ¿no? Que no basta con que el hombre se organice y haga y se proponga hacer algo para que las cosas sucedan bien. Mira, no importa lo que el hombre intente, no importa cómo se organice, no importa qué tecnología implemente. Si lo que está haciendo no va conforme al diseño del Señor, no va conforme al propósito que Dios tiene, el Señor mismo se encargará de confundir. El Señor mismo se encargará de que cada uno tenga una diferente lengua o dicho en una forma de interpretación, que cada uno hable según lo que él piensa, según su conveniencia, según lo que él quiere. Y entonces aquí se deja un antecedente, no lo voy a tocar hoy, tú lo puedes leer, déjame ahí tus comentarios, pero Babel es el lugar o es la región donde después se va a asentar Babilonia. Y entonces Babel es el nacimiento de Babilonia, ¿verdad? Del imperio de Babilonia. Y la Biblia menciona 4 veces Babilonia. Tiene un significado, lo cual no voy a mencionar hoy, solamente comento. La primera vez que la Biblia menciona Babilonia es en la Torre de Babel y tiene este propósito o esto que ya te traté de explicar. 2, Babilonia trae un juicio a la nación de Israel con Nabucodonosor. 3, Babilonia aparece en el Apocalipsis como una ciudad, como un lugar, como un sistema, como un régimen. Y por último, Babilonia vuelve a aparecer en Apocalipsis en contraposición con Jerusalén, 2 ciudades. Babilonia, ciudad de confusión, y Jerusalén, ciudad de paz. Y al final, la Biblia termina cerrando como inició. El ser humano está confundido por causa de querer hacer las cosas según sus fuerzas, según su entendimiento, según lo que él cree, según su organización, según sus formas, según sus leyes, según sus reglas. Una vez que tú sacas al Señor de lo que haces, lo único que vas a lograr con el tiempo es confusión. No importa qué tanto te propongas
cuántas alianzas hagas, cuánto dinero inviertas, cuánto quieras por ti mismo hacer. De todos modos, al final Dios confunde. Al final Dios deshace este tipo de alianzas o de intentos por alcanzar el cielo por tus propias fuerzas. Ahora, hay en el Nuevo Testamento una historia también que tiene que ver con unas torres, con una torre, y la interpretación que a veces damos a los sucesos que pasan en nuestra vida y todavía peor, en la vida de los demás. Entonces, acompáñame al Evangelio de Lucas en el capítulo 13. La primera torre fue la torre de Babel, ¿verdad? Pero vamos a la segunda torre, que si vamos a Lucas 13, le llama la torre de Siloé. Esta torre, en tiempos contemporáneos o en tiempos de Jesús. Y antes las noticias, déjame decirte que no se difundían como hoy, ¿verdad? A través de un mensaje de texto y ya todos nos enteramos de las noticias o del YouTube o de alguna tendencia en Twitter o lo que sea. Pero básicamente las noticias se contaban de boca a boca. Y de pronto hay unos discípulos que le van a contar a Jesús o que lo quieren impresionar o que lo quieren poner al día, ¿verdad? Lo quieren actualizar. Versículo 1, Lucas capítulo 13, la torre de Siloé. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban. Ve, estaban allí algunos que le contaban a Jesús, mira lo que sucedió, mira las noticias, mira las tendencias en las redes, mira los TikToks que están subiendo todos como desesperados, tratando de informarle al Señor lo que está pasando, ¿verdad? Dice que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y yo me imagino a Jesús en el amor de Dios, ¿verdad? Escuchando todo lo que ellos tenían que decir. La diferencia es que Jesús, además de escuchar, pudo dar una interpretación y pudo traer una enseñanza de lo que estaba pasando. Hoy, muchos de nosotros somos como esos personas que no mencionan sus nombres, pero que andamos trayendo las noticias a diestra y siniestra. Pero cuando nos preguntan, ¿y eso qué significa? ¿Y Dios qué está diciendo? ¿Y la Biblia qué dice al respecto? Pues allí pues ya no sabemos, ¿verdad? No, mi misión nada más era decir que la torre se cayó y pues no sé más. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensas o concluyes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Lo primero que Jesús va a hacer, siguiendo el modelo de Dios, es preguntar. No porque quiera respuestas, sino que quiere que las personas concluyan. A ver, ya me veniste con el chisme, ya me contaste la noticia. ¿Cuál es tu conclusión acerca de esto que sucedió? ¿Estás concluyendo que esos que murieron allí eran más pecadores que aquellos que no murieron? Porque a veces hay una cultura de pensar que a la gente que le pasan cosas malas es porque necesariamente es gente mala. Y a mí, como no me han pasado cosas malas, es porque soy gente buena. Y ese era el pensamiento de esos hombres en ese tiempo. Pues seguramente que si les aplastó la torre y se les cayó, pues es porque era gente mala. Y si nosotros estamos bien, estamos a salvo, no nos pasó nada, es porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, porque hemos orado, porque hemos estado sirviendo al Señor. Y nos empezamos a llenar de un tipo de ego o de un tipo de conclusiones que nada tienen que ver con lo que Dios está hablando. Versículo 3. Os digo no. Esa no es la respuesta, eso no es lo que Dios está haciendo, eso no es la interpretación. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si yo estuviera allí, le preguntaría a Jesús, Jesús, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? Si son años que te sirvo, si son años que comparto, si son años que estoy en la iglesia, si son años que tú me has guardado, ¿de qué tengo que arrepentirme? Hoy, la situación en la que vivimos nos recuerda estas mismas palabras. Es un tiempo de arrepentirnos de cosas, es un tiempo de no pensar que porque otros se han enfermado, que porque otros han muerto, que porque otros están sufriendo, padeciendo, no significa o no quiere decir
que seamos mejores que ellos o que ellos se lo merezcan. No es que se enfermó porque se lo buscó. No es que esto le pasó porque era la voluntad de Dios, porque era un pecador, porque no venía a la iglesia, porque no compartía los mensajes de Comunidad La Viña, porque no se conectaba los domingos. Ya, y yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy sano, yo estoy prosperando, yo estoy aquí, yo estoy avanzando. Pero Jesús les dice, no pienses así. Antes, si no nos arrepentimos todos juntamente, pereceremos igual que ellos. Siguiente versículo. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, cayó la torre en Siloé, porque cada vez que una torre cae es un espectáculo. Por eso yo empecé diciendo que cuando esas torres de Nueva York cayeron, marcaron a una generación. Hubo un antes y un después de la caída de esas torres. Pues claro, porque cuando una torre cae es un punto de referencia. Es un punto que queda allí como con una aguja marcado y diciendo antes de la torre y después de la torre. Y Jesús ahora los actualiza o actualiza a los chismosos que antes venían con noticias al maestro y ahora él les, en el mismo sentido les habla, pero va a introducir esta historia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensaban que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén. ¿A poco piensas que esos 18 que la torre aplastó eran peores? ¿No eran más pecadores? ¿Eso estás concluyendo? ¿Eso estás pensando? ¿Piensas que estos a los que hoy están enfermos o los que hoy están en problemas o los que hoy están en deudas o los que hoy están postrados por alguna necesidad, acaso estás concluyendo que ellos son peores? ¿Esa es tu conclusión en verdad? ¿Esa es la conclusión de la iglesia? Yo leí una tontería en las redes hace un año y me dio tristeza y entonces borré o le di esta opción de bloquear o de no seguir a esta persona porque dije, estás diciendo puras tonterías o estás publicando puras tonterías. ¿Y sabes cuál es el problema cuando publicamos tonterías? Que nuestro nivel de influencia o que los seguidores que tenemos de pronto concluyen lo que nosotros publicamos. Somos como estas personas chismosas que venimos con el chisme, lo ponemos en nuestras redes y vienen otros, nos leen y dicen, sí es cierto, es verdad. Hoy los influencers, y no hablo mal de los influencers, tengo algunos amigos de ahí, ¿verdad? Influencers, pero ten cuidado con lo que publicas, ten cuidado con lo que compartes, ten cuidado con lo que das, por cierto. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que se multiplica ahora la información es tanta o es tal que antes de que podamos discernir si es cierto o es mentira, ya la gente está dando que es cierto. Y lo que este amigo o pseudo amigo publicó fue lo siguiente y dijo, y puso ahí en sus redes, un verdadero cristiano no se enferma de COVID cuando empezaba la pandemia hace un año. Y yo dije, ¿qué tontería más grande estás diciendo? Es decir, número uno, primero necesitamos definir qué es un verdadero cristiano, ¿verdad? Lo cual no creo que él sepa. Pero número dos, el que seas cristiano no te exenta de enfermarte. No, pero es que si soy cristiano no me voy a enfermar. Te voy a decir algo. O más bien haciendo como que una terapia de autoconsolarme, porque no se lo dije a esta persona, pero la Biblia dice en el profeta que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Quiere decir que en cierto sentido Jesús murió enfermo. No, pero es que murió crucificado. Sí, pero al mismo tiempo murió enfermo, porque llevó nuestras enfermedades. Entonces, explícame cómo es posible, si tú dices que los cristianos no se pueden enfermar, como el mismo Cristo pudo estar enfermo ahí en la cruz. No, pero es que ese era el propósito del Padre. Y empiezas a hacer toda una ensalada de tonterías que solamente tú te crees y los que te siguen. Pero regresar al diseño original es volver a entrar a la palabra, a las escrituras y concluir lo que Jesús está diciendo. Versículo 5. Os digo, no. Segunda negación que hace el Señor. Antes, si no os arrepentís, nuevamente, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. ¿De qué me tengo que arrepentir, Señor? ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues tú pregúntate.
No pienses que si porque la has librado en estos meses o en estos años, significa que seas mejor que aquellos que han sufrido la muerte o la desgracia o el dolor. No creas que tu disfraz, ¿verdad?, de buen Galileo, de buen judío, de personas que le traen el chisme al pastor o a Jesús, te va a salvar. Lo que debes de hacer y debemos hacer es arrepentirnos. Hay áreas de nuestra vida donde seguimos levantando torres, donde seguimos levantando monumentos a nuestro ego, donde seguimos haciendo los esfuerzos para llegar a dónde? Al cielo. En la iglesia dicen que pateamos el cielo. Pues una manera de patear el cielo es cuando tú levantas una torre. Cuando tú, según tus méritos, piensas que vas a poder alcanzar el cielo por tus esfuerzos, porque ya te organizaste, porque ya tu campaña va de esta forma, porque ya tu equipo, tu staff ya se puso las pilas. Y no es verdad. Cuando no entendemos el diseño del Señor, cuando no entendemos el propósito, cuando no entendemos que si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente que aquellos. Pero yo venía a la iglesia, ¿y eso qué? Pero Señor, yo servía, yo ayudaba, ¿y eso qué? Señor, pero yo me cuidé, ¿y eso qué? No concluyas que es la habilidad que tienes de preservar tu vida lo que te mantiene vivo. Hay una cultura, ¿verdad? También de pensar o de asumir que lo que te mantiene vivo es tu habilidad de cuidar tu vida. Y eso también es un engaño. Eso es una torre. Eso es pensar que entonces tú tienes más poder que el Señor. Eso es pensar que tú vas a poder alcanzar el cielo o que tú vas a poder lograr perpetuarte según tus fuerzas, según tus logros. Y eso no. Al final lo que va a traer a tu vida es confusión. Al final lo que va a traer a tu vida es decepción, dolor y quizás muerte. Para ir terminando y para ir cerrando, no todo es negativo. Yo me he estado escuchando algunos mensajes y yo mismo me he preguntado por qué de pronto parece que este es un mensaje negativo o es un mensaje como si yo estuviera herido con la vida o con la iglesia. Pero la verdad es que no. Hay una torre, ¿verdad?, la cual yo te invito que vayas conmigo, Proverbios 18:10, y con esto voy cerrando, Proverbios 18:10, porque quiero decirte algo. Así como Babilonia en Apocalipsis tiene su contraparte que es Jerusalén, y Babilonia representa confusión y Jerusalén representa paz, parece ser que en la Escritura existen ciertos contrapuntos o ciertos paralelajes, o a veces, no sé si decirlo así, como dos caras de la moneda, dos realidades, dos extremos. Y esta torre de la cual te voy a hablar es la torre que todos deberíamos de tener edificada en nuestro corazón. Es la única torre que deberíamos de estar seguros que nos va a llevar al cielo. Es la única torre que nos va a perpetuar, que nos va a dar propósito, que nos va a dar confianza. Es la única torre que si nos arrepentimos no nos aplastará. Al contrario, Proverbios 18:10, Proverbios 18:10, y medita en estas semanas, en estos días, en este versículo, en los otros no, ¿verdad? Pero en esto sí, Proverbios 18:10, dice así, Proverbios 18:10 en esta versión: torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Quiere decir que todas las otras torres, desde Babel hasta la torre de los árabes, son torres débiles. No importa qué tan alto vayan, no importa cuántos dólares cuesten. De todos modos son torres débiles cuando miramos que torre fuerte es el nombre de ¿quién? Del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor y esta torre tiene un propósito. Acuérdate que en Babilonia, en Babel, la torre tenía el propósito de que si eran esparcidos porque sabían que se tenían que esparcir, pudieran mirar la torre y decir, yo vengo de allá y regreso a mi origen. Esa torre tenía la intención en Babel de subir y de decir, podemos alcanzar el cielo por nuestros esfuerzos, podemos agradar al Señor poniéndonos de acuerdo. Aunque Él nos haya dicho que nos vayamos a toda la faz de la tierra, nosotros dijimos no. Vamos a construir una ciudad, vamos a ingeniárnoslas, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ser necios y el Señor nos va a bendecir.
Pues la respuesta fue que el Señor los confundió y los esparció y además les cambió su forma de hablar. Torre fuerte es el nombre de Jehová y este es el propósito. A él correrá el justo y será levantado. La única manera en que tú y yo podamos ser levantados como hombres justos o mujeres justas es cuando vemos al Señor, cuando vemos esta torre, cuando podemos decir, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es el que me levanta. Es sorprendente que dice, dice, a Él correrá, es decir, algo rápido, no tardes en ir a esta torre y será levantado. ¿Qué acaso el justo está caído? ¿Qué acaso el justo no tiene un nombre que sea sobre todo nombre aquí en la tierra? ¿Qué acaso el justo tiene que tener miedo en esta época o en estos días? ¿Qué acaso el justo? Y nos empezamos a llenar de cosas. Y ahí veo a Jesús preguntándonos, pues no pienses que porque estás hoy aquí con vida es porque eres mejor que aquellos. No pienses que hoy porque estás aquí conectado es porque estés muy bien. No pienses eso antes, si no te arrepientes, antes si no cambias tus conclusiones, tus pensamientos y entiendes que la única torre fuerte es el Señor, seguramente en tu vida habrá confusión. Seguramente en tu vida andarás publicando las tonterías como las que te conté de este amigo. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios y podemos estar confiados. Podemos estar seguros. A Él correrá el justo y seremos levantados. Así que si tú hoy estás siguiendo esta transmisión y no tienes ni idea de lo que estoy diciendo, mándanos un mensaje. En verdad queremos orar por ti. En verdad que conozco otras personas que se han acercado a esta torre fuerte y han sido levantados. Y estoy seguro que el Señor tiene poder para levantarte también. Tiene poder para guardarte. Tiene poder para llevarte al cielo con Él, por decirlo de esta forma, sin que tú tengas que levantar tu propia torre, sin que tú tengas que inventar tus propios recursos, sin que tú tengas que estar temeroso y concluyendo mal acerca de esta situación. No es que los cristianos seamos los más optimistas, lo que nosotros tenemos por cierto o damos por verdad es que torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo y levantado será. Esa es nuestra convicción. Ese es nuestro anhelo y te lo compartimos. En estas verdades nosotros fundamentamos nuestra vida y podemos decirte, diseño original es entender que nosotros no hay nada que nos fortalezca, que nosotros no hay nada que nos haga acercarnos al Señor, que nosotros no hay nada que nos levante. Hoy la confesión positiva, la autoayuda, el egoísmo, los influencers, la sociedad te dice que basta con que te lo propongas, eso ya pasó en Babel, basta con que te organices, eso ya lo hicieron los de Babel, basta con que quieras para lograrlo. Te voy a decir algo, si vas en contra de lo que el Señor quiere, lo único que vas a traer a tu vida es confusión. Pero mira qué torre tan alta he levantado. Pues sí, pero esa no es la torre fuerte. Esa no es la torre que sustentará tu vida por toda la eternidad. Te bendigo, te doy gracias por haber estado aquí conectado. Le voy a dar aquí.